Las alarmas antiterroristas no dejan de cesar, pues cada día se desmantelan varias cédulas yihadistas. No importa el lugar, ni siquiera las grandes capitales del primer mundo quedan exentas del miedo. Recordemos el terrible atentado islamista ocurrido en París, el 13 de noviembre de 2015, con un total de 131 civiles muertos, o la terrible masacre ejecutada hace ya más de 2 años en Barcelona. Esto ocurrió un fatídico 17 de agosto. Fallecieron 15 personas, incluido un niño de tan solo 7 años. ¿A qué se debe toda esta barbarie? ¿Cómo una religión, cuyo nombre de su libro sagrado, Corán, que significa paz, puede degenerar de esa manera? Pues como siempre la respuesta a un problema tan complejo no es sencilla. Así que tendremos que remontarnos unos cuantos siglos más atrás y hacer un breve viaje alrededor del mundo islámico. Antes que nada, debemos tener algo muy presente y en todo momento. Los yihadistas no se basan estrictamente en las enseñanzas del profeta Mahoma, sino en una reinterpretación del Corán. Este pensamiento se ha ido incubando desde el siglo XIV. Ya en aquel entonces, la raíz de este se forjaba dentro de la corriente suní, de la mano de un teólogo llamado Ibn Taymiyah. Este colocó como epicentro de todo a la Amma, o comunidad de creyentes regida por la ley Sharia. Es más, el conjunto de feligreses, o los hermanos musulmanes, deberían imponerse al resto de infieles, por medio de la yihad, en caso de ataque. Los mártires yihadistas serían luego recompensados con el paraíso, por defender el Islam. Ibn incluso llegaba a aceptar el sacrificio de otros musulmanes, por el mero hecho de no seguir a rajatabla el sunismo. Quizá todo esto les suene propio de tiempos primitivos, pero la realidad es que en tan solo 2015, el piloto Muaz al-Qasasbeh fue asesinado a manos de ISIS bajo este mismo pretexto. Cabe destacar que dentro del Islam antiguo no existían escuelas religiosas como tal. Lo que había era una ola de movimientos sectarios, entre los que fue recuperado el sunismo con el objetivo de defender el Estado Islámico. En resumidas palabras, se podría decir que se trata del fundamentalismo religioso que resurge en nuestra era para combatir a todo aquel movimiento progresista que surja en Oriente Medio. Por supuesto, hay muchos matices geopolíticos que condicionan las motivaciones de los movimientos terroristas que acechan en el mundo árabe, y más recientemente en el mundo occidental. En 1970, el Reino de Arabia Saudí comenzó a financiar con el dinero del petróleo a mezquitas que profesaban el wahabismo, corriente heredada de los suníes, promoviendo de esta manera la vuelta a los orígenes de la tradición islámica. Por otro lado, en 1928, los hermanos musulmanes de Egipto comenzaron a promover ideas similares, pues fueron fundados por el líder salafista Hassan al-Banna, quien defendía que la Sharia debía imperar tanto en la ordenanza del individuo como de la comunidad y el Estado, pensamiento fundamental para la construcción del Estado Islámico. Durante el siglo XX, las ideas de esta secta comenzaron a expandirse por todo el mundo islámico, dando lugar a las primeras organizaciones violentas y radicales, que intentaron por primera vez atentar fuera del mundo arábico. He de destacar a Hamas, causantes del atentado en Israel, allá por el año 1994, ya que consideraban a los sionistas como los mayores enemigos del Islam, en parte a consecuencia de la cuestión palestina. Bueno, realmente en resumidas cuentas, se enemistaban con todo aquel que no fuese como ellos. La yihad islámica palestina ansiaba un califato palestino, porque eran salafistas. El salafismo surgía en reacción contra el Imperio Otomano, que tenía demasiadas influencias occidentales. Por eso los salafistas buscan la vuelta a los orígenes de un califato y un Islam medieval. El wahabismo es la corriente que adapta todas estas ideas al mundo contemporáneo. A finales de los años 70,
surgían en Afganistán los mujahidines, quienes se oponían a las reformas que los comunistas querían llevar a cabo para, entre otras cosas, cambiar la situación de la mujer. Se trataba de grupos fundamentalistas religiosos, subvencionados y entrenados por la propia CIA, abiertamente apoyados por Reagan. Su líder, Osama Bin Laden, de nacionalidad saudí, creó Al-Qaeda para coordinar a los mujahidines y tumbar el gobierno de inspiración soviética que se había establecido en Afganistán. Los yanquis siempre hicieron propaganda a los miembros de Al-Qaeda, retratándolos como libertarios, y esto lo podemos ver en Rambo 3. El interés de Estados Unidos y Reino Unido por Afganistán yacía en su posición estratégica. Más adelante, el propio Osama Bin Laden fue contra Estados Unidos, por sentirse traicionado al ver cómo éste apoyaba a Israel, además de haber ocupado la península arábica. Esto culminaría en el atentado contra las Torres Gemelas, en 2001. La revolución afgana representaba un movimiento laico y progresista dentro del mundo árabe. Y como podremos observar a continuación, su principal enemigo es el yihadismo, instrumentalizado por la OTAN y Estados Unidos. Gaddafi representaba la corriente Ba'ath en Libia, África. Tras derrocar en 1969 al rey Idris, instauró un gobierno democrático y moderno, que rápidamente convirtió a Libia en el país con más ingresos per cápita de todo el continente, incluso llegando a superar a algunos países del primer mundo, tales como Italia. Nacionalizó el petróleo y parte de la empresa privada. Tenía pensado crear una única moneda africana para materializar sus ideales panafricanistas. Pronto Gaddafi se convertiría en una figura antiterrorista, al oponerse contra los hermanos musulmanes. De hecho, estos querían su cabeza desde el principio. Desde este momento, Muammar el-Gaddafi persiguió a los islamistas radicales, los consideraba una amenaza para la revolución. Pero cuando se dio la primavera árabe de 2011, países como Túnez se alzaron aclamando democracia. En Libia apenas hubo movilizaciones, al ser un país dotado de una buena democracia avanzada. Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea aprovecharon la ocasión para financiar a grupos paramilitares y fundamentalistas, con la meta de dar un golpe de Estado. El bando opositor estaba liderado por Amanecer Libio, salafistas. Se dio lugar la cínicamente llamada intervención humanitaria debido a presuntos abusos policiales y represión, que más adelante serían cuestionados por Amnistía Internacional. Se ejecutó a Gaddafi, que fue torturado, sodomizado y asesinado por los yihadistas, que gracias a la Unión Europea y a Estados Unidos actualmente siguen cometiendo salvajadas a sus anchas en Libia. Saddam Hussein llegó al poder en 1979. Desde el primer momento combatió a los radicales, porque él no consideraba que el fundamentalismo del Islam más conservador debiera ser la base del Estado. De hecho, su primer ministro era cristiano, sin ir más lejos. Al ser de ideología Ba'ath, era laico. Sus intentos de alejar a Irak del islamismo radical hicieron que se generase una oposición, que más adelante degeneraría en la rama iraquí de Al-Qaeda. Esta fue financiada y apoyada por Estados Unidos, que acabó ejecutando a Hussein en 2006. Estas organizaciones desestabilizadoras poseían dólares y estaban vinculadas a Estados Unidos. Hussein, con sus defectos y virtudes, al menos era algo distinto, que no tenía nada que ver con lo que los rebeldes querían para Irak. Esto se puede apreciar en su célebre frase: "Los invito a no odiar, porque el odio no deja el espacio para que una persona sea justa, le ciega y cierra todas las puertas del pensamiento". Tras su asesinato surgió el Daesh, organización más atroz y sanguinaria de Oriente Medio. La ideología Ba'ath nació en Siria y llevaba liderando la nación desde los años 70, al ser gobernada por el padre de Bashar al-Assad, hasta los años 2000. Alef tuvo que afrontar a los hermanos musulmanes y al sunismo radical. Su hijo le sucedió y es el actual presidente sirio. Assad visitó la iglesia cristiana de Damasco,
en un gesto de tolerancia y respeto a la diversidad y libertad religiosa. Quizá para los occidentales no sea la gran cosa, pero para los sirios fue un acto histórico. Los fuertes lazos que comenzó a establecer Assad con Rusia comenzaron a alarmar a Estados Unidos, quienes apoyaron a ISIS para tumbar al gobierno sirio. Todas sus intentonas golpistas han sido frustradas gracias en parte a Rusia y por supuesto a la resistencia del pueblo sirio. Realmente el fundamentalismo islámico no es más que un instrumento del imperialismo para acercar a todos sus enemigos. Si Irak, Libia y Afganistán hubieran seguido el camino de Siria, ahora mismo casi todo Oriente Medio se situaría contra Estados Unidos y su aliado Arabia Saudí, colocándose la balanza en favor de Rusia y China, los grandes oponentes del imperio. Finalmente, vamos a abordar el quid de la cuestión. ¿Qué conexión existe entre estos hechos y los atentados ocurridos en Occidente? Pues que los musulmanes radicales piensan que un ataque al Estado Islámico debe tener una respuesta contundente. Así ocurrió en el 11M, como consecuencia de las tropas españolas adentrándose en Irak. Los fundamentalistas no entienden que los occidentales no tienen ninguna culpa ni nada que ver con todo esto, porque ellos entienden la realidad por comunas, que deben imponerse. Nosotros somos los infieles que atentamos contra el Islam, y ellos los mártires. Suena muy loco, pero es así como ellos piensan. He de puntualizar que la inmigración masiva e ilegal ha favorecido este fenómeno, pues al no poder controlar nuestras fronteras, no podemos saber qué clase de individuos ingresan en nuestra sociedad, ni cómo tratarlos. En cualquier caso, como bien decía Bestringe, la solución al terrorismo es dejar a los árabes en paz, dejar a Oriente Medio resolver sus problemas entre hermanos y darles pie al desarrollo y el progreso. De esta manera ellos no volverán a hacernos más daño. He de añadir que en Irak hay muchos movimientos baacistas y en Siria el baacismo sigue en pie. Irán también representa una importante contraposición contra el fundamentalismo islámico. Así que creo que hay muchas esperanzas de futuro para Oriente Medio.